Diría, qué manera de espantar, ¿no? Y es que es de espantar. Un hombre adulto con pañales. Si gusta, voltea a ver la pantalla. Recuerde que estamos trabajando también, necesitamos este otro proyector porque los que están de este lado no pueden ver las diapositivas, pero con confianza puede asomarse en lo que yo termino de llegar. Hoy es día del Señor, familia. Hoy es el día que hay que apartar. Para los hebreos fue el Sabbat, para nosotros es el domingo, el día del Señor, Dominus. Es el día en que, si tenemos la bendición de poder estar, hay que reposarlo. Es tiempo de detener todo. En la Escritura dice, aún a tu siervo, tu asno, todo se tenía que detener, las máquinas, todo el proceso, e irse al templo para contemplar al Señor, para escuchar al Señor. Es necesario, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Recuerde que he estado predicando de lo que estamos viviendo, de lo que es real, de la experiencia que estamos teniendo en nuestra congregación. Dice la palabra que el pastor tiene que ser diligente, no negligente, diligente en conocer el estado de sus ovejas. Y desde el principio de la semana hasta el fin de semana he estado hablando con hermanos y con personas que les estamos compartiendo el Evangelio. Y algo que hemos notado es que cuán necesaria es la palabra de Dios, cuán necesaria es la palabra de Dios. Y el enemigo de nuestras almas, el que quiere detener el crecimiento de la iglesia de Cristo, hace hasta lo imposible para apagar la importancia de la palabra de Dios. Es importante que volvamos a la Biblia. Recuerde, si hoy se va a llevar algo es eso, volvamos a la Escritura, hermano. Volvamos a la palabra, volvamos a la Escritura, porque esta palabra que el Señor nos ha hablado es espíritu y es vida. Amén. Si quieres tener vida, te lo adelanto, tienes que volver a la palabra, tienes que recibir la palabra. ¿Y qué tiene que ver esta imagen de este hombre adulto, grotesca, insultante, con un chupón y un pañal? Hermanos, los niños son hermosos. ¿A cuánto les gustan los niños? A mí me encantan los niños. Pero qué triste es de que el niño se vaya haciendo adulto y siga necesitando pañales y siga necesitando leche porque no puede comer la comida sólida. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 5, es una figura literaria que, debiendo ser ya maestros, dice, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar la doctrina, la palabra de Cristo, porque dice que no son capaces de recibir el alimento sólido, sino la leche, cuando debiendo ser ya maestros, dice. ¿Qué tiene que ver entonces? Y esa es la pregunta que usted y yo vamos a ir estudiando y respondiendo. Damos la bienvenida a todos aquellos que vienen por vez primera, son respuesta de nuestra oración, y aquellos hermanos que por cuestiones de los caminos del Señor se han ido a otras ciudades, pero regresan siempre a visitarnos, y en verdad es un gusto que han pasado los años y podemos seguir abrazándonos, disfrutándonos, porque el amor nunca deja de ser. Buenos días todavía. El amor nunca deja de ser. ¿Tenemos tribulaciones? Sí. ¿Tenemos disensiones entre nosotros? Sí. ¿Qué son las disensiones, hermano? Diferencias. Porque si no, pues no fuera mundo este mundo. Si no, no fuera iglesia. El Señor Jesucristo dice que es necesario, o sea, va a pasar que haya disensiones entre nosotros. ¿Y para qué? Porque recuerde que Dios es un Dios de propósito. Dice que es necesario que entre vosotros haya disensiones para que sean probados los que son y los que no son. Los que se van después de una disensión es porque nunca fueron.
dice en las cartas joaninas, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Así que si usted sigue aquí, si usted sigue amando al pastor, si usted sigue amando la iglesia, si usted sigue amando a los hermanos que juntamente conmigo establecimos aquí hace 16 años y cuando viene a la ciudad le da gusto venir a su congregación y saludarnos con esa alegría, quiere decir que sí somos nosotros de aquí, ¿verdad? Y porque solo ha sido miel sobre hojuelas, no. Hemos tenido fuertes diferencias, pero ¿qué es la diferencia? La palabra se llama madurez. Las pruebas son necesarias para probarnos, valga la redundancia, el nivel de madurez donde estamos. ¿Cuántos han oído aquellos que dicen, es que tú me haces enojar? Y la respuesta es que no, eres enojón. Es que tú me haces enojar. La respuesta es no, eres enojona. Y la prueba, la disensión, la diferencia hace ¿qué? Dice que el iracundo al momento da a conocer su ira. O sea, al punto es ¡pum!, explota y hace algo demasiado por una gota de agua, se le derrama el vaso. Y esas son pruebas para medir la madurez de nuestras vidas. Así que hoy el tema es con esta figura y lanzamos la pregunta: ¿inmadurez espiritual o inmadurez emocional? ¿Qué es lo que determina o madurez espiritual o madurez emocional? ¿Qué cosa quiero compartirte? ¿Cuál es el tema de esta mañana? Usted ya se lo dije, es acerca de la madurez. Decíamos que es hermoso tener los niños, ver crecer los niños e involucrarnos en la formación de nuestros hijos. ¿Y por qué este tema, hermanos? Porque es un tema que fue recurrente toda la semana, en la plática, en la consejería con los miembros de la iglesia y con gente de fuera. Fue así recurrente. Problemas con sus hijos. Es que fíjese, pastor, que mi hijo esto, aquella. ¿A qué se debe? Y le digo, es que nosotros tenemos sentidos en nuestra alma. Tenemos sentidos. Y esos sentidos se necesitan ejercitar. Mismo Pablo lo dice. Estoy enseñado, dice el apóstol Pablo, y un hombre del nivel del apóstol Pablo dice, porque en todo estoy enseñado, así como padecer escasez como para tener abundancia. Esos son sinónimos, son señales de madurez. Aquel que no solo es feliz cuando tiene abundancia, sino también ha aprendido a estar contento cuando ¿qué? Cuando no la tiene. Esas son señales de que alguien está alcanzando la adultez. Cuando es feliz en la salud, pero también ha aprendido a contentarse en la enfermedad. Y termina diciendo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es una frase que se ha corrompido y la han corrompido, hermanos, y ya para todos. Por ejemplo, dice el muchacho que le gusta a la muchacha, esta muchacha me va a hacer caso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ese todo de Filipenses 3 no es todo. Es todo lo que tenga que ver con la madurez espiritual del ser humano. Dice Pablo, estoy enseñado en todo, a tener y a no tener. Ejemplos en un matrimonio, Job y su esposa. La esposa de Job estuvo con Job alegre, fiesta. Tenía muchos hijos y él hacía sacrificios y celebración por sus hijos. Pero cuando vino el tiempo, porque hay un tiempo para todas las cosas, vino el tiempo de la escasez, el tiempo de la enfermedad, el tiempo del dolor, el tiempo de la muerte, el tiempo de la separación, el tiempo de la pérdida. Y aún la salud de Job fue perdida. Y dice que él estaba allí en tierra, postrado, lleno de llagas, y se rascaba con un pedazo de cerámica. Y sale su mujer y lo ve y le dice, ¿cómo puede ser íntegro todavía? Maldice a tu Dios, le dice. Porque el Dios de Job no era el Dios de ella. Hola. ¿Cuántos matrimonios dicen, ay, como que esto va para mí? Maldice a tu Dios y muérete. A lo que Job responde, como mujer fatua has hablado. ¿Qué le dice? Lo bueno recibimos de Dios.
Cuando la quincena llegaba grande, cuando había abundancia, ahí todo era felicidad. Y ahora que no tenemos nada, vamos a maldecir a Dios. A lo que Job responde: Jehová dio. ¿Cuántos dan gloria a Él? Jehová quitó. ¿Cuántos siguen dando gloria a Él? Aleluya. Cantamos el canto de Habacuc: haya o no haya, me regocijaré en el Señor. Sí, porque aquel que es valiente cuando somos muchos y cuando todo está bien, no, ese no es valiente. Tiene que ser probada la valentía. Cuando de momento te abandonan todos, cuando se escasea todo, y ahí que tú te sigas levantando y digas: en todo tiempo bendeciré a Jehová. Aleluya. Buenas tardes, bienvenido a esta enseñanza. Inmadurez espiritual o inmadurez emocional. ¿Qué es primero? ¿Qué es después? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Puede un cristiano ser un inmaduro espiritual? ¿Puede un cristiano ser un inmaduro emocional? Y las respuestas nos las da la misma palabra, porque la Biblia se confirma con la misma Biblia. ¿Cuántos conocen cristianos de otras iglesias espiritualmente inmaduros? ¿Conoce usted algún? Dice, lo veo en el espejo todos los días. Sí, hermano. ¿Con qué batallamos? Con nuestra carne, con nuestro temperamento, con nuestra naturaleza. ¿Y por qué batallamos? Este tema viene hilvanado hace 8 días. ¿De qué hablamos? De la causa del pecado, igual el miércoles. ¿Cuál es el problema? La regla de oro hablamos el miércoles. Dice el Señor: lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Y es tan difícil, porque ahí se cumple la ley y los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo. Hermanos, las personas maduras empiezan a amar a los de afuera y empiezan a dejarse de amar tanto y ocuparse tanto. Pero ese es por nuestra naturaleza caída. Así que la pregunta es: ¿inmadurez espiritual o inmadurez emocional? ¿Cómo tengo que decirle? ¿Cómo tengo que referirme cuando vea yo frutos en mi vida? Porque dice el Señor, tu Señor y mi Señor, y de aquellos que quieran acercarse, que por sus frutos, por los frutos del árbol se conoce el árbol. Así que mis reacciones, mis actitudes, aún las que puedo controlar, los pensamientos que batallan en mi mente, en mi corazón, son señales ¿de qué? De que si estoy madurando o sigo siendo un niño espiritual y por ende un niño emocional. Amados, ese es uno de los propósitos básicos del Padre Dios, que sus hijos crezcan y caminen en la verdad y muestren frutos de justicia, porque el inmaduro siempre va a ser injusto. ¿Cómo son los niños, hermano? Naturalmente hablando. ¿Cómo son los niños naturalmente hablando? ¿Son justos o injustos? Son injustos por naturaleza. Todo lo quieren para ellos y si no se los dan, arman un circo de tamaños. Pero imagínese ahora un adulto viviendo como un niño en ese aspecto. Vamos a ir avanzando entonces. ¿Qué es lo que tenemos que ver? El espíritu, el alma y el cuerpo. El ser humano, sí, es tripartito, o sea, se compone de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí se oye? Tenemos el cuerpo físico, el cuerpo natural. ¿Cuántos se tocan? Ese es tu cuerpo, ¿sí? Y hay una parte que no se ve, ¿sí? Como el hardware y el software, cuando te enseñan lo que es el tema de los sistemas y computación. Hay una parte física que puedes tocar, pero hay una parte que no se puede tocar y es el alma. ¿Y en el alma están qué? Las emociones, la voluntad, la conciencia, el razonamiento, y está el espíritu. ¿Todos los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo? ¿Sí o no? No, la Escritura dice que todos nacimos como hombres naturales, alma y cuerpo.
Todo hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, como dice en Corintios. Mucha gente, cuando estábamos nosotros cantando, adorando a Dios, celebrando la gloria de Dios, pasan y voltean y dicen, qué ganas de estar haciendo eso. Porque la misma Escritura dice que el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Aquel que no tiene el Espíritu, aquel que solo está en cuerpo y alma. Ojo, porque esto es trascendental. Ellos ven lo que hacemos y no lo pueden entender. ¿Y qué es lo que termina por lo regular diciendo? Están locos. ¿Y cuánto les dan gracias a Dios por esa bendita locura? Porque en la sabiduría de Dios, el hombre no conoció a Dios, pero le plació a Dios mediante la locura del evangelio salvar al hombre. Así que ¿cuánto le dan gracias a Dios por esta bendita locura? Que te llamen loco, hermano. Que te llamen loca, que digan, oye, pero es que es locura. Y a veces es tan difícil de explicar, y más cuando todavía estás recién llegado, que eres un bebé en Cristo, y te dicen, a ver, explícame, ¿cómo es esto de tu iglesia o aquello? Y muchos de nosotros explicamos como explicó el ciego al cual el Señor Jesús sanó. Llegaron los escribas y fariseos y dijeron, ¿no sabes que el que te sanó es pecador porque te sanó en sábado? Y él les contesta contundentemente, si es pecador o no, yo no lo sé, eso lo tienen que saber ustedes. Lo que sí sé es que yo era ciego. ¿Cuánto sé? Y ahora veo. Hermano, ¿cuántos disfrutan en el tiempo de la alabanza la presencia de Dios? ¿Has gustado las bondades de su presencia? Y hay mucha gente, escuchen, que viene a la iglesia, hermano, que no ha nacido de nuevo, que está muerto espiritualmente, pero eso no le impide a su alma, incluso a su cuerpo, percibir ese mundo espiritual. ¿Y se siente cómo? Se siente rico, se siente gratificante, el alma, la conciencia, descansa uno en la presencia de Dios. Y dice, es que ya es cristiano. Mire, hermanos, para que no sufra decepciones, no todos los que decimos Señor, Señor, somos hijos de Dios. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque por tus frutos, por los frutos se conoce. Y es menester de todo predicador que defienda y que luche para que la iglesia crezca. ¿Cuál es el propósito de un padre? Poniéndolo en el ámbito natural. ¿Qué deseas tú como padre? Que tu hijo, que tu hija se forme. No que se deforme. Que se forme. Que crezca. Que pase las etapas que se tienen que pasar. Y que uno se alegre de ver a sus hijos, como le dice Juan, caminando en la verdad. Qué hermoso, qué gratificante es decir, no ha sido en vano ver a tus hijos respetuosos, ordenados. Porque eso es lo que es gratificante. Bueno, así mismo Dios Padre le agrada. Porque lo vemos en las primera, segunda y tercera carta de Juan, donde dice Juan, cuánto me he gozado de ver a tus hijos, le dice a la señora, a la iglesia, caminando en la verdad. Es satisfactorio. Hermano, a Dios le agrada. Volviendo al tema de Job, Dios, permítame decirlo así, ¿de quién se glorió? ¿Qué le dijo a Satanás cuando Satanás todavía podía llegar ante su presencia con todos los hijos de Dios? Y le pregunta el Señor, ¿de dónde vienen? Y dice Satanás, de rodear la tierra. Y a lo cual el Señor Dios le dice, ¿ya consideraron a mi siervo Job? Que no hay otro como él, hombre íntegro. A Dios le agrada que sus hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? Ahora ya nadie va a querer ser hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Hermano, ¿y tú crees que tu vida esté agradando a Dios? Voy preguntando, pero la vida de Job agradaba a Dios. ¿Qué confirmamos con esto? Que a Dios le agrada que sus hijos crezcan en la gracia y en el conocimiento. Por eso en el libro de Hebreos vemos una reprensión. En el libro de Corintios vemos una reprensión. Pablo le dice, es que no les puedo hablar como a adultos, sino como a niños. Y él, la misma pregunta retórica les dice, ¿o no son niños? Y no espera la respuesta, les dice, ¿no hay entre vosotros disensiones, iras,
pleitos, para que me explique yo mejor. Eso que hay entre ustedes es señal, les dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, de que ustedes son unos niños. Dice, no les puedo hablar como espirituales, sino como a niños en Cristo. Ojo, porque ya estamos entrando en el tema. Amado, ¿puede haber niños espirituales? Sí los hay, porque así como hay un niño físicamente que nace, así nosotros, ¿cuántos han oído del término nueva criatura? Primera de Corintios 5:17 dice, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Empezamos a vivir en novedad de vida, pero voy de nuevo. El hombre en su creación, Dios lo creó espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué pasó en Génesis 3? El día que comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Y vemos que Eva comió del fruto y dio a su marido, el cual también comió. ¿Y cuál fue la consecuencia? Murieron. ¿Usted ve que cayeron fulminados inmediatamente? La respuesta es no. ¿Qué parte de ellos murió? El espíritu del hombre. Y se rompió la comunicación con Dios, la comunión con Dios. El hombre desde entonces, recuerde que Adán fue creado a la imagen y semejanza del Padre. Cuando le nace Set a Adán, dice que es a la imagen y semejanza de Adán. ¿Y Adán cómo era? Cuerpo y alma. ¿Cómo nació su hijo ahora? Cuerpo y alma. Ese es el pecado, esa es la muerte. Nosotros nacimos muertos espirituales, enemigos de Dios. No podíamos, y algunos todavía no pueden comprender a Dios porque no le oyen, ni le conocen, ni le ven, porque están muertos espirituales y no pueden entender las cosas de Dios. Y así todos los hombres, Romanos 3:23 y 6:23 dice que por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, constituyéndonos a todos pecadores. Y todos nacimos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué es este nacimiento espiritual? Es la parte que estaba muerta. Aquello que nos impedía contemplar la gloria de Dios, como dice en Romanos 3:23, y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Porque el hombre natural no puede percibir, no puede ver la gloria de Dios, porque está muerto espiritualmente. Así que nosotros, los que hemos recibido vida, podemos gozarnos en el Señor. Y como todo niño, usted que se recuerda, ¿hace qué tiempo usted nació de nuevo? 2 años, 3 años, 10 años, 15 años. Así que imagínese usted, hay aquí algunos que son bebés espirituales de 1 año de nacido. Aunque estén gorditos, bien nutridos con la leche espiritual, creciendo para salvación, pero siguen siendo ¿qué? Niños. ¿Cuántos dicen yo soy un niño? O como algunos, ¿verdad?, que no entienden el tiempo que están viviendo y que les llaman chavorrucos. ¿Cuántos son chavorrucos ya? Que ya son viejos espirituales, pero todavía son ¿qué? Chavorrucos, ¿verdad? Así me toca ver algunos, hermanos, que ya están mayores y quieren retener la juventud que ya pasó. Y hay que entender los tiempos que estamos viviendo. Muy bien. Debemos de entender entonces que el hombre es tripartito. ¿Qué significa tripartito? 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Esto es doctrina básica, hermano. Si yo entiendo esto, son los fundamentos, son los rudimentos, es la base. Para que yo pueda comprender mi naturaleza, debo conocer mi naturaleza. Lo pongo de otra manera. Dice un médico con el que tengo muy buena relación, diagnosticó a una persona con un problema cardíaco y le digo, entonces, pero no tiene que saberlo, ¿verdad, doctor? Y me enseñó, porque el pastor no lo sabe todo. Me dice, no, pastor, el enfermo tiene derecho a conocer su condición. Yo dije, caray. Porque si no, ¿cómo va? Hermano, si tú no sabes que eres diabético, pues usted va a comer ¿qué? Como come.
Debemos de saber cuáles son las situaciones y condicionantes ya de nuestro cuerpo, porque es la mejor manera de tener éxito en esta vida. Así que yo debo de entender cómo es que está compuesto mi cuerpo. Tengo una parte física que puedo tocar y tengo mi alma. El alma no se puede tocar. No puedes decir veo tu alma, no, veo el fruto de tu alma, pero no veo tu alma. En el alma están las emociones. Muchas veces uno cuando sufres tristeza, ¿qué dice? Tengo una tristeza del alma. ¿Está mal aplicado? No, está correcto. ¿Sí? Tengo una depresión. ¿Cuántos conocen la depresión? Depresión es que ir en un valle plano y de repente caer en una depresión del terreno. Bueno, muchas veces nosotros vamos caminando, pero en esta vida pasan tantas situaciones que nos golpean y hace que caigamos en depresiones. Nuestra alma se entristece. El Señor Jesucristo dijo, estoy angustiado. ¿Cómo? ¿El Señor se angustió? Sí. Y no solo se angustió levemente, dijo, estoy angustiado hasta la muerte, dijo Jesús. O sea que Él sintió en su alma lo que nosotros hemos sentido. ¿Por qué? Porque en Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote, Hebreos 10, que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que padeció y fue tentado en todo. Porque Él se hizo hombre. Él estuvo en cuerpo, alma y espíritu, porque Él no nació en pecado. Jesucristo nació ¿cómo? Jesucristo hombre, ¿cómo era? Espíritu, alma y cuerpo. Él podía hablar con Dios y oír a Dios, cosas que nosotros no podíamos hasta que nacimos de nuevo. Pero muchos que ya nacieron de nuevo, ¿por qué no oyen a Dios? Porque no tienen ejercitados los sentidos. Dígale que está a su lado, esto es de ejercitar. Como ejercitamos el cuerpo físico, ¿cuántos has visto esas personas que están muy ejercitadas físicamente? Pero el que se hayan ejercitado físicamente es paralelo a que también así están en lo espiritual, en lo emocional. No, muchas veces esas personas muy fuertes, muy grandotas, son unos niñotes, hermano, o unas niñotas. Pueden estar muy grandes y muy fuertes, pero ¿qué? En el alma tantito, hermano, un desprecio, algo. Ya andan buscando un mecate y el árbol más grande para colgarse, porque son endebles emocionalmente. Porque solo me estoy refiriendo al alma y al cuerpo, porque todos nosotros nacimos muertos espiritualmente. Así que la palabra, porque no voy a hablar el tema clásico y típico de la inmadurez y la madurez, quiero ir al fundamento y quiero ir a la solución. ¿Cómo solucionamos nosotros cómo alimentamos? Por eso al comenzar le dije que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que solo se preocupa de su físico. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Hermanos, pero ¿dónde dejamos la alimentación del alma? ¿Dónde dejamos la alimentación del espíritu? Pero aquel que no ha nacido de nuevo no tiene espíritu, está muerto espiritualmente. Es con la palabra de Dios, porque el alimento sólido es para el cuerpo, pero el alimento espiritual es para el alma y para el espíritu. Y el alimento espiritual, ¿qué es? Yo le dije, volvamos a la Biblia. Hermanos, ¿qué es el alimento espiritual? La palabra de Dios. Dile que está a su lado, ya comiste palabra de Dios, porque si no eres entonces un niñote. Ojo, eres un niñote. Así que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:23, para que entienda qué es el ser. ¿Cuántos le han dicho a alguien, es que te amo con todo mi ser? Si no ha nacido de nuevo está mintiendo. Te ama con toda su alma y con todo su cuerpo, pero no te ama con todo su ser si no ha nacido de nuevo. ¿Qué es amar a alguien con todo tu ser? Es cuando ya naciste de nuevo y le puedes decir a alguien, te amo, en mi espíritu te amo, en mi alma te amo y con mi cuerpo te amo. Así que toda criatura que ya nació de nuevo necesita ser santificado, necesita esforzarse para mantenerse irreprensible. Por eso está escrito, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué es santificar? Apartar para el uso exclusivo de Dios. Tu cuerpo, tu pensamiento, tu mente
y tu espíritu. No es asunto de que sí voy a la iglesia, pero los viernes en la noche me voy a la sinagoga del diablo, al antro, a la discoteca, y le meto a mi cuerpo de lo que sea. No, la Biblia nos manda que no podemos con nuestros miembros servir al pecado y con mi mente, con mi alma servir a Dios. No, no se puede servir a dos amos. ¿Cuántos conocen gente así? Que dice, no, yo soy miembro en plena comunión de la iglesia fulana o mengana, pero se sientan en dos mesas. Esos entonces están partidos. Viene la palabra, el hombre de doble ánimo, y ocupa la palabra esquizo, mente partida, de donde viene el término esquizofrenia, aquellos que tienen doble personalidad. En la iglesia cantan, levitan, hablan en lenguas, lloran, pero los ves en el mundo, ¿qué? Son más pecadores que el diablo, hermano. Esos son psicópatas, tienen la mente partida. ¿Ha visto usted gente así, hermano? Que comen con los pecadores y comen con los de la iglesia, porque no han entendido que no solo es mi espíritu, mi alma, mi ser interior, que debe servir y adorar y gozarse. No, también es mi cuerpo material, mi cuerpo físico, mi mente. Todo debe ser guardado irreprensible para el Señor, porque Él es el que santifica todo nuestro ser. Y como dice, santifique por completo. Hermanos, esa es integridad. Nosotros debemos de entender que nuestro cuerpo físico, nuestra alma y nuestro espíritu, si ya naciste de nuevo, tiene que ser santificado por completo, todo tu ser, para la gloria de Dios. Por eso le dije, ¿por qué no todos podemos dar la gloria a Dios? ¿Qué dijo el Dios Padre de Job? Que Job era íntegro. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, o su alma y su cuerpo, eran solo para Dios. Era completamente. Y dice, y todo vuestro ser. ¿De qué se compone el ser, familia? ¿Qué está escrito ahí en 1 Tesalonicenses 5:23? Vaya a su Biblia y dice, y todo vuestro ser, espíritu. Recuerde que cuando aparece espíritu en la Biblia con E minúscula es espíritu del hombre. Cuando aparece en la Biblia espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Así que ahí aparece espíritu con E minúscula y está hablando del espíritu humano, alma y cuerpo. ¿Sí se da cuenta que aparece que nosotros somos a la imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios trino. ¿Cómo es el hombre? Espíritu, alma y cuerpo. Originalmente a la imagen y semejanza de Dios, pero por el pecado murió el espíritu. Y ahora, ¿cómo es el hombre que conocemos? El hombre natural, solo su alma y su cuerpo. La Biblia le llama hombre natural, no conoce a Dios, o sea, percibe cosas, pero lo mismo percibe un demonio que percibe las cosas de Dios. Sí, hay gente que usted va a un campo de fútbol, a una final, ¿qué percibe su cuerpo? Su sensorial. ¿Has visto gente que hasta se infarta en un campo de deporte, no jugando, sino porque es demasiada la carga emocional que revienta su cuerpo, que está mal cuidado? Así que dice la palabra que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible. Lo he dicho muchas veces. ¿Qué es esto de irreprensible? Que el doctor lo fuiste a visitar y te dijo, tienes 20 kilos encima, 30 kilos estás cargando otra persona y tu corazón está batallando. Y te manda todo un programa para que cuando vuelvas a verlo mínimo hayas bajado 5 kilos. Y llegas a ver al médico, el médico te pone en la báscula y en lugar de estar 30 arriba, traes 40 arriba, hermano. Y Él te reprende. Así es Dios. Dios está trabajando en nosotros para que nuestro cuerpo físico, nuestra alma, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra conciencia, nuestra razón, nuestra mente esté santificada, apartada para Dios, que no esté contaminada. Dice pues
que este es el trabajo de Dios y este es el trabajo que tenemos que hacer y exhortar los ministros en las iglesias para que la iglesia crezca en la sana doctrina. Porque mucho se habla de la sana doctrina, la sana doctrina. La sana doctrina es para que la iglesia crezca en santidad. ¿Sí estamos ahí? Dice, sea guardado irreprensible. ¿Hasta cuándo vamos a seguir batallando con este cuerpo? ¿Qué dice ahí? Hasta la parusia. Hermanos, ¿qué es lo que estamos esperando? Que Cristo venga. Pero si nos llegan los 90 años a la edad que nos vamos a morir, si usted cuida su cuerpo también y se encomienda a la misericordia de Dios y Dios nos guarda, va a llegar la muerte y nos vamos a ir. Pero debemos estar hasta que Cristo venga, decimos, o nosotros vayamos, lo que suceda primero. ¿Cuántos van entonces entendiendo qué tiene que ver en la madurez o inmadurez espiritual y emocional? ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a Hebreos 4:12. Dice Hebreos 4:12. ¿Qué está hablando Hebreos 4:12? Viene hablando, Hebreos comienza hablando del mayor que. ¿Qué significa mayor que? Los mayor que, así se le conoce en las Biblias de estudio. ¿Cuál es uno de los propósitos del libro de Hebreos? Mostrarle a los hebreos, a los judíos y a la iglesia naciente que Jesús de Nazaret es mayor que. Voy a ocupar un poquito de tiempo en esto. Mire, si usted estudia Hebreos en todo el comienzo, después vienen las aplicaciones, usted va a entender en el comienzo. Dice que Jesús es mayor que los profetas, ojo. Luego dice en el 4 que Jesús es mayor que los ángeles en el verso 4. Dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es el propósito, le dije, de Hebreos? ¿Cómo se llaman? Los mayor que. Jesús, nuestro Señor, es mayor que, hermano. Es mayor que los profetas. ¿Sí? Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que Moisés. Y esto a los hebreos, a los judíos, dice, ¿cómo? Si Moisés es nuestro juez, es nuestro libertador, el que nos dio la ley, pues Jesús es mayor que ¿quién? Que Moisés. Jesús cuando predica, y por eso lo crucificaron, dijo, y uno mayor que Jonás está aquí. Y luego les dice, y uno mayor que el templo está aquí. O sea, para decirle eso a los hebreos era meterse en graves problemas. Jesús es el mayor. Aleluya, ¿cuántos se gozan en eso? Jesús es mayor que Josué, capítulo 4. Jesús es mayor que el sumo sacerdote y sacerdocio aarónico, que fue el primer sumo sacerdote. Jesús es mayor que los sacerdotes levíticos. Jesús, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es mayor que Abraham. Esto es para los que saben un poquito más de Biblia. El ministerio de Jesús es mayor que el del tabernáculo. El nuevo pacto de Jesús, para aquellos judaizantes que son una plaga, hermano, el nuevo pacto de Jesús o en Jesús es mayor que el antiguo pacto. El sacrificio de Jesús, nos enseña Hebreos, es mayor que el sacrificio de animales, toros y machos cabríos. Y tener el nuevo nacimiento que da Jesús con su evangelio, con su palabra, es la mayor experiencia, es mayor aún que el monte Sinaí donde Jehová descendió. Hermanos, seguimos al mayor, seguimos al Señor, seguimos al alto y sublime, porque Jesús es Dios. Y después de este comentario, seguimos en Hebreos 4:12. Ahora, les adelanto para que usted se lo vaya grabando. ¿Qué tiene que ver la palabra en la madurez o inmadurez, en el proceso? ¿Cuántos ya tienen la respuesta? ¿Qué es lo que hace que usted y yo maduremos, hermano? La palabra. La palabra. ¿Qué es lo que le quiero decir? Lo que por años se ha estado predicando e invitando a la iglesia de Cristo. Hermano, dejemos las fábulas.
Dejemos los cuentos, dejemos las ilusiones y volvamos a la palabra de Dios. Porque la palabra está ¿qué? Está viva. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos por el primer punto, la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. De Génesis a Apocalipsis. Hermano, ¿qué necesita la iglesia de Cristo? La palabra de Dios, para que por medio de ella crezcamos. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque el diablo ha conseguido algo, ha tenido éxito. ¿Cómo venció? ¿Cómo hizo caer al primer hombre? ¿Qué atacó Satanás, el padre de mentira? Atacó la palabra de Dios, la credibilidad de Dios. Hoy, en estos tiempos de campaña, usted ve los ataques, cómo se atacan los unos a los otros. ¿Qué es lo que atacan? Porque todos dicen, y yo prometo esto, y yo prometo el otro, y llega a su contrario y ataca la credibilidad de él. No, si él cómo va a prometer, si es un ladrón, si es esto, y se sacan, y es una cosa terrible, hermano. Pero eso es diabólico. Esa es una estrategia satánica. ¿Cómo engañó Satanás a Eva? Ella sabía, Adán ya le había dicho, mira, de todos los árboles del huerto podremos comer, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal no comeremos. Y ella se lo argumentó a Satanás, pero Satanás pudo más que ella. ¿Y qué le dijo? No morirás. Dios que le había dicho, morirás. Y el diablo llega y ¿qué? Atacó la credibilidad de Dios. Ahora, venció al hombre así. ¿Usted cree que ya no lo usa? No, si es la estrategia suprema del diablo. Ataca la palabra, te bombardea en la mente. No, es que eso no es así. No es así, que el hombre sea marido de una sola mujer. No, debe haber un error, debe haber algo por ahí. Pues esto le escribieron los hombres. Porque yo por ahí me encontré que Moisés tuvo 1000 mujeres. Digo, yo no quiero 1000 con 100. O sea, ¿sí o no empieza Satanás a qué? Y ya algunos por ahí hasta dijeron, amén, pastor, dele por ahí. Es que luego la Biblia la interpretamos a nuestra conveniencia. ¿Sí estamos ahí? Entonces, ¿qué sigue haciendo el diablo para detener la iglesia de Cristo? ¿Por qué la iglesia de Cristo padece de algo? Está llena de niños espirituales. Y no se ofende, hermano. Y si se ofende es porque es niño espiritual. Porque ¿cuál es una de las características de un inmaduro? Que cuando le dice ¿Qué pasa? A ver, mujeres, cuando le señalas algo a tu esposo, ¿cómo le ves la cara? Que se llena del Espíritu Santo, el fuego de la unción. ¿Cuántos ya son casados? Ya, que ya sepan. Los solteros no saben lo que estamos hablando. Pero ya los casados que hemos experimentado el fuego del Espíritu Santo, ¿cómo se siente? Hola. Aquellos que dicen, ¿a qué hora salí de vacaciones? Quisiera yo seguir trabajando. Hermano, una de las características de una persona inmadura es que no le puede señalar ningún mal proceder. Se ofende. Yo aquí lo vivo, hermano. Desde que Dios me llamó de pastor, veo a alguien que está mal y le digo, quiero hablar contigo, nos sentamos y hasta lloran, hermano. Sí, pastor, tiene toda la razón. Ya nos despedimos, digo yo, gloria a Dios, se ganó. No los vuelvo a ver, hermano. Y cuando me entero, dicen, no, ese chaparro pelón, hijo del diablo, que se cree. ¿Por qué? Porque son inmaduros. Y si a mí me pega lo que digan, entonces somos dos inmaduros, porque la persona madura tú le dices y tiene la capacidad, porque está ejercitado en, si es verdad lo que dicen de ti, reconocerlo y esforzarte para cambiar. Ok, seguimos entonces. ¿Qué es lo que ataca el diablo? La palabra. Y hermanos, ¿por qué? Porque él sabe que es a través de la palabra que nosotros crecemos, que nosotros maduramos. Dice la Escritura, y me puedo pasar una serie aquí de la importancia de la palabra. Dice, la palabra de Cristo more. ¿Qué es morar?
habitar, vivir. Y dice otro concepto, en abundancia en vosotros. Amado, ¿y qué es lo último que mora en nosotros? Yo soy pastor, hermano, y sé la condición de la iglesia. Por eso estoy predicando esto. ¿Por qué vemos acciones, actitudes que dice uno, bueno, ¿y por qué son así? Y la respuesta es, porque no hay palabra morando en ellos. No es la palabra la que direcciona tu vida, no es la palabra, hermano. Y mucha gente se sabe versículos, pero no hay cabida en ellos. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa que es viva? Hermano, significa que la palabra tiene vida en sí misma. Esta palabra, cuando se expone, alumbra el entendimiento. Esta palabra, cuando se expone, transforma el alma. ¿De qué se compone el ser? Espíritu, alma y cuerpo. Cuando esta palabra se expone, por eso usted es testigo de que siempre repito, en esta iglesia la predicación es expositiva. ¿Qué es expositiva? Que exponemos la palabra. ¿Por qué? Porque he aprendido, a pesar de mi naturaleza, de que debo predicar la palabra. Porque ¿qué es lo que va a madurar tu alma? La palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. La palabra tiene vida en sí misma y tiene poder para avivar el alma del ser humano. Y si ya nació de nuevo, pero ahora la palabra tiene poder para dar vida, porque está viva. Y vamos a ver que Dios nos hizo nacer por su palabra. ¿Sí está oyendo? Como dice en la galería de la fe en Hebreos 11, estoy en Hebreos, que por la fe creemos que Dios constituyó el universo por la palabra. Dice en Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Por qué? Porque su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder para dar vida. Su palabra es poderosa. Y cuando usted y yo, dice en Romanos, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted y yo estamos expuestos a la palabra de Dios, la palabra de Dios alumbra nuestros ojos. Quiere decir que alumbra nuestra mente. Quiere decir que usted y yo nos volvemos más sabios aún que los ancianos. Pero si usted está expuesto al chisme, llega la hermana comunicadora, decía una hermana que ya partió, que ella estaba en su casa y oía la ambulancia, o sea, eso era de inconversa, y se agarraba su carro y ahí iba atrás de la ambulancia para ver qué había pasado. Si era yo media exagerada, pastor, le digo, no, se llama chismosa. Y el chismoso hace separar a los mejores amigos. Por eso, hermano, hermana, la palabra me dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero llega su enemigo y ¿qué? Lo descubre. Yo lo aprendí en las consejerías matrimoniales, lo he platicado muchas veces. Llego y escucho a la esposa y me pinta un monstruo, hermano, que es el esposo. Y le digo, no, qué tremendo. O sea, eso me pasaba cuando inicié de pastor. Y ya cuando venía el esposo, yo me le quería ir al cuello, hermano. Hijo del diablo, ¿cómo es posible? Pero ya cuando oía yo al esposo, me decía, no, pastor, es que esta mujer no hace nada, pastor. Y esto y el otro, y no hay dinero que le alcance, pastor. Y yo después al rato veía a la mujer y le decía, ¿mala mujer? Por eso, hermano, el consejo que te doy es que cuando llegue el chismoso o llegue un rumor, no te vayas con la primera. Investiga bien. La palabra dice que no admitas acusación a no ser que sea por 2 o 3 testigos o por un video. Ya lo grabaron. Y dije, mira, pastor, ahí está. Entonces sí están oyendo. Así que es importante. La persona que siempre está en el juicio y llevando chismes, ¿es madura o inmadura? Es inmadura o inmaduro. Así que la ley, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa? Lo que dijimos. Tiene ese poder sobrenatural
de dar vida. Dios nos hizo nacer por medio de su palabra. Él envió su palabra y nos dio vida. Nosotros tenemos vida. ¿Y cómo nos mantenemos? ¿Y cómo crecemos? Por medio de esa leche espiritual no adulterada, dice la primera carta de Pedro. ¿Qué nosotros necesitamos? Mire la figura, mire la analogía. Como un bebé necesita la lechita para crecer. Ya naciste espiritualmente por la palabra. ¿Qué es lo que te va a hacer crecer, estar fuerte? La misma palabra. Pero llega un momento en que dice en la analogía, Pablo les dice por el Espíritu, yo no puedo hablar con ustedes como creyentes maduros, sino tengo que seguirles dando lechita. ¿Cómo le ve usted, hermano? Y espero que nadie se ofenda, y sé que son ilustraciones y analogías fuertes, pero que tengas un hijo de 20 años y que todavía esté papá, mamá, pipí, popó, dice no, espérate. O sea, no estamos hablando de problemas físicos. Estamos hablando de inmadurez emocional y espiritual. O sea, no. Tienes tu hijo de 18 y todavía no sabe ni andar en camión, hermano. Porque tú eres papá y mamá gallina que cuidan a sus hijos, que no saben los hijos ni andar en camión. Y cuando tú te vas, ¿qué dejas en el mundo? Paralítico del alma, hermano. Es como digo muchas veces la analogía, porque así es. Tú alimentas a tus hijos, pero son como leones de zoológico, sin dientes y sin uñas. No se formaron. Y muchas veces digo grotescamente, y cuando lo saca, hasta un perro se come a ese león, porque no ha aprendido a cazar, a valerse por sí mismo. ¿Sí está oyendo? Porque la palabra de Dios está viva, hermano, y es eficaz. Y luego aquí ocupa otra figura, y más cortante que toda espada de dos filos. Imagínense, penetra y corta, hermano. ¿Sí? Y aquí hay muchas analogías que se usan. Hasta partir. ¿Qué es lo que discierne el alma? Hasta partir el alma. Perdón, ¿qué es lo que discierne la palabra? Hermano, cuando la palabra la escuchas, no se queda en el cuerpo. La palabra penetra como, ¿qué dice la figura? Como una espada. Hermano, cuando usted entienda, usted suelte la palabra. Hay predicadores que no predican la palabra y entonces la espada que ellos tienen está muerta. La palabra que ellos tienen está muerta. La palabra que ellos tienen no penetra. La palabra que ellos exponen no corta, no pasa hasta el espíritu del hombre, hasta lo más profundo del hombre. Pero la palabra de Dios dice que está viva y es certera, hermano. No es pues mi palabra, dice, como martillo que rompe la piedra. Mi palabra, dice, es como esa gota que está cayendo hasta que parte el duro corazón del hombre. Tienes hijos, tienes familia, hermano, pon la palabra y verás cómo se levanta el diablo y dice, ay, es tu pura palabra, donde seas tienes la Biblia y todo. Es que el diablo enloquece. ¿Por qué? Porque él sabe que la palabra tiene poder, que es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Y cuando las personas están expuestas a la palabra de Dios, hay transformación, porque la palabra tiene poder. Cuando usted y yo escuchamos la palabra, leemos la palabra, cosas suceden y empezamos a ver un crecimiento. Anhelamos la leche espiritual no adulterada, porque por ella crecemos para salvación. Entonces no somos salvos, no. Quiere decir que a través de crecer la palabra en ti, tú empiezas a entender los altos caminos de Dios. Hermano, y necesitamos, a esta iglesia le urge. A esta iglesia le urge gente madura. Hermano, yo padezco cuando, imagínese usted un salón lleno. No sé cuántos habemos aquí, pero imagínate un salón lleno de niños físicamente y nada más con una maestra o un maestro. Se acaba matando el maestro o la maestra. O sea, porque el niño es ¿qué? En su naturaleza caída, es egoísta, es perverso. Mi hijo no. Sí, porque no tienes ojos para verlo. ¿Cómo son los niños, hermano? Son egoístas. ¿Qué más alguien dijo por ahí? ¿Qué? ¿Y qué es un berrinchudo? ¿Y usted ha visto niños adultos berrinchudos? No, es que hoy me tienes que atender, no se vale. Hola.
Pero es que me duele la cabeza, Lorenzo. Pues no sé, tú me tienes que atender. Y quiebran y patean y hacen y lloran y hacen berrinche. Hola, yo miro para arriba. No, es que este año quiero un coche nuevo. Y patalean y gritan y se endrogan, hasta el apellido de la familia en droga. Y tienen su coche. ¿Son qué? Son niños como la imagen que le presenté. Un adulto grotesco con un chupón y sus pañales. No maduran. ¿Qué necesitamos para madurar? ¿Cuántos entendieron ya? La palabra. La palabra tiene que morar abundantemente, porque ¿cómo nací? Por la palabra. ¿Cómo voy a vivir? Por la palabra. Entonces decía yo, hermanos, para crecer esta iglesia necesitamos que ya muchos de ustedes ya dejen la mamila. Hola, no voltee a ver a nadie. Ya los adultos aquí, ya dejen los pañales. Ayúdenme a cambiar los pañales de los nuevitos, dicen por ahí que están llegando. Yo necesito que me ayuden a cambiar pañales, hermano. Yo necesito que me ayuden a preparar biberones, que usted le dé un discipulado a alguien, pero ya en el conocimiento de que lo que esa persona necesita, no es que yo le diga que va a ser el mejor y le haga yo ahí misticismo y magia negra y lo toque y le diga demonio fuera. No es magia. Eso de que, hermano, si eso fuera así, Dios nos arregla en un santiamén. Amado, dice que aquel que comenzó la buena obra es Dios. ¿Y cómo es que la va perfeccionando? ¿Cuántos años han pasado? Mire, yo ya perdí la cuenta desde que Dios me alcanzó, hermano. Y todavía me hallo a veces haciendo cosas de niño, inmadurez. Pero regreso al punto. ¿Qué necesita la iglesia de Cristo en Jiquilpan 15? Para que tengamos ya adultos, para que tengamos ya jóvenes, para que nos ayudemos a que esta iglesia trascienda, hermano. ¿Y cómo es que lo va a hacer esta iglesia? A través de la exposición de la palabra. Dice entonces que la palabra es como una espada, penetra, hermano, y corta, parte el alma. ¿Qué significa que parte el alma? Lo dice abajo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El corazón, el alma, el corazón es la mente. ¿Qué es lo que hace la palabra? Penetra y desnuda mi ser interior. La palabra me muestra en qué estado estoy. Ya no me lo dice la gente. Para que haya una verdadera conversión, la palabra tiene que penetrar y convencerte de pecado por el Espíritu Santo. Porque si yo te convenzo de pecado, lo único que voy a hacer contigo es ensatanarte, iba yo a decir, no, que te intoleres. ¿Por qué me dice el pastor que yo soy así? Pero si yo expongo la palabra, ¿cuántos están recibiendo esta palabra? Y penetra y discierne y desnuda las intenciones de tu corazón. ¿Por qué yo me hice cristiano, entrecomillado? ¿Por qué dejé a mamá María por Cristo? Porque ya lo que le pedía a mamá María ahora se lo pido a Cristo. Sigo siendo la misma gata, revolcada, pero la misma. Porque no ha habido ¿qué? Discernimiento. Porque el que transforma el alma es Dios, no el hombre. Así que usted no quiera convencer con psicología, con consejos. No, usted predique la palabra. Porque la palabra está viva, tiene poder en sí. Nosotros escuchamos el mensaje del evangelio y algo partió y algo sucedió. Y desde ese entonces anhelamos, tenemos hambre y sed de Dios. ¿Cómo sucedió? Hay poder, hermano. Allí hay poder. No en que oro por alguien y se cae y da vuelta. No, eso lo hacen los satanistas también, hermano. No, el poder de Dios está cuando hay compungirse de corazón, cuando hay un quebrantamiento interior, cuando alguien dice y se acerca al altar y dice, Señor, perdóname. Te ves en esa radiografía. ¿Por qué? Porque la palabra te abrió en canal. La palabra te hizo un examen, hermano. La palabra te mostró tu corazón perverso. ¿Y ahí con quién te vas a enojar? Solo con Dios. Pero es necesario estar expuestos
a la palabra, que es la espada del Espíritu. ¿Y qué dice aquí en Hebreos 4:12? Es que la palabra es ¿qué? Es una espada que atraviesa. Así que ¿qué necesita la iglesia? La palabra. Y penetra y parte el alma y el espíritu. ¿Y dónde aparece el cuerpo? Las coyunturas y los tuétanos. ¿Eso a qué se refiere? Coyunturas y tuétanos. Es cuerpo físico, cuerpo humano. Y discierne. ¿Qué es discernir? Pasar en un cernidor, en un colador, para librar lo que queremos del desecho. Y ahí se ve cuáles son los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿cuándo se logra eso? Cuando recibimos la palabra. ¿Se da cuenta? ¿Qué tiene que ver la madurez, la inmadurez con la falta o abundancia de palabra? Si no hay palabra en una iglesia, va a haber abundantes niños, rebeldes, egoístas, chismosos, enamorados, enamoradas, que solo piensan ¿en qué? En su carne, en los deseos de la carne. Mire una definición de un inmaduro que solo piensa en el deseo, dice, en saciar su deseo. Y se ciega de tal manera que es capaz de adulterar, de matar, de robar, de mentir, de hacer lo que sea, con tal de satisfacer su deseo. Esa es una descripción de un inmaduro. ¿De dónde los pleitos y las guerras entre vosotros? Dice Santiago capítulo 4. No es de vuestras pasiones, dice, que batallan en vuestros miembros. Hermanos, ¿por qué nos peleamos nosotros? Dice, por las pasiones. ¿Qué es la pasión? Dice, es un sentimiento fuerte que inclina todo vuestro ser. ¿Tú por qué me miras así, hermano? O sea, ¿usted quiere ver buenos pleitos? Vaya a una iglesia. No, pero ahí vive Dios. No. Ahí está a flote la naturaleza. ¿Y qué necesita la iglesia para que crezcamos? Para que seamos maduros. Ya voy acabando y apenas. ¿Qué necesitamos? Mire, el que está a su lado tiene cara como que lee Biblia, hermano. Nada más mírelo de reojo, como sabemos mirar así, nada más de reojo. ¿Le ve usted tipo así de alguien que medita en la palabra de día y de noche, que en la palabra de Dios está su delicia? Se muestra en su actitud, en su hablar. Porque dice que de la abundancia del corazón, ¿por dónde sale? Si usted ve a alguien y que dice que es cristiano, pero es más mal hablado, le ve los ojos y le brillan de lujuria y de codicia. Usted dice, no, ese está lleno de demonio. ¿En qué pasa su tiempo? En las redes, en los teléfonos. O medita en la palabra, bienaventurado el varón. Dice, que en cuya ley está la de su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea, que va a ir en esas etapas de madurez. Hermano, yo no estoy hablando aquí de que tú lees la Biblia y lees capítulos y ya mañana vas a ser pastor y vas a ser apóstol. No, mire, entienda algo, para la madurez no hay atajos. Es un ejercitarse. Es algo que usted determina que va a hacer. Es algo que usted pone en un programa y planea y dice, este año voy a leer completa la escritura y voy a orar para que Dios la plante en mi ser, que se selle en mi alma y que cuando yo abra mi boca salga el consejo de Dios, de la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre una iglesia inmadura, carnal, esclava de pasiones, y una iglesia que en verdad es luz y es sal y está siendo factor de cambio en donde esté. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y lo que dice el verso 13, véalo ahí en su Biblia. Y no hay cosa creada. Ante la palabra, hermano, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea que la palabra, cuando se expone, desnuda. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos
a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, se da cuenta que la palabra no es solo un libro como cualquiera. ¿Cuál es la diferencia de este libro a cualquier otro libro? Que este libro es el único que tiene el título de Palabra de Dios. Todos los demás pueden ser bestsellers. La Biblia no es un bestseller. O sea, en inglés es el más vendido. No, la Biblia no es un bestseller, el mejor vendido. No, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y está qué? Viva. Y para que haya vida corriendo en usted, ¿qué debe haber? Palabra de Dios. Hermano, ¿por qué hay tanto problema en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque no están expuestos a la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo lo sabe? Yo soy pastor de esta iglesia. Y como abunda el chismoso, me dice, no, ni lee la Biblia. Fui un día a su casa, me invitó a comer, ni siquiera oró por los alimentos. Todo se sabe aquí, hermano. Todo se sabe. Voy, ¿qué tiempo tengo? Aunque ya sé, ya cuando me empiezan a mirar así con ojitos, es que ya hasta ahí llegó. ¿Cuántos han tenido hijos pequeños? Y tú vas caminando, lo bajas y lo tomas de la mano y a media cuadra, ¿qué? Sientes que te jalan. ¿Qué pasa con el niño? Cárgame. Yo apenas estoy agarrando vuelo, hermano, y ya los niños... Pero los ves en una serie de Netflix hasta que amanece, hermano. ¿Por qué? Porque es niño y solo alimenta su carne. No puede alimentar su espíritu porque no hay. ¿Sí? Los ves que están viendo una película o una novela, hermano, hasta no verle fin. Y hasta lloran con las novelas y las películas. Yo digo, estos lloran por las películas y no lloran por los que están muriendo y yéndose al infierno. No lloran. Y Dios dice, lloren los sacerdotes en la entrada y el altar. Lloren y digan y clamen a Jehová. Pero ¿dónde si tenemos gente llorona que llora en las películas? Llora en las novelas. Yo recuerdo de mi abuela, hermano. Dice un hermano, usted habla mucho de su abuela. Le digo, sí, porque son gentes que marcan tu vida. Paisana, ella no sabía escribir, no sabía leer. Ella hablaba en zapoteco. Y ahí estaba mi abuela cuando empezaron las televisiones en blanco y negro, hermano, con una novela de esas teleculebrones, hermano. Casi que se moría el actor de viejo y no acababa la novela, hermano. Y un día mi abuela no quería comer. Yo te digo, ¿la abuela qué tiene? ¿Por qué no come? Es que está triste, dice, porque su Lianita está sufriendo. Y ya le decía yo, mi vida, esto es así, así. Y ella, no, es que no. ¿Cómo? Dice. Y así hay mucho cristiano, hermano, que ni oye ni ve nada, no entiende el mundo porque no hay palabra. ¿Pero por qué lloran? Por las películas. ¿Por qué lloran? Por las novelas. Ahí sí lloran y hermano, y no están llorando por la gente que están muriendo sin Cristo. No hay una iglesia viva, una iglesia que anhele, una iglesia que entienda que lo que recibimos de gracia tenemos que darlo de gracia. Todas las cosas están desnudas. ¿Cuántos ya se cansaron? ¿Cuántos ya son como esos niños de que ya, hasta ahí? Por eso, y como la iglesia, hermano, ejerce una presión, llegan los predicadores nuevos, los que les viven para agradar a la gente. ¿Y qué les predican? 15 minutos. ¿Y de qué predican? Eres más que vencedor, y todas las cosas te van a hacer para bien. Y eso les gusta, y amén, aleluya. Y ya 20 minutos, que ya me caí. En 15 minutos, 20 minutos, y sale la gente de allí porque nada más alimentaron su carne. No dieron palabra. La palabra alimenta ¿qué? Todo mi ser. Todo mi ser. Y por eso están iglesias llenas, hermano. Y les roban su dinero, y les roban su tiempo, y los meten al camino que parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y ahí están contentos. Y tú llegas y predicas 1 hora, hermano. Yo soy de los que predican 2 horas, 3 horas, pero ya están diciendo, ya córtale, porque la gente se va a desnucar, va a morir. Porque no están acostumbrados. Debe ser como una película. ¿Por qué las películas están tan llenas de acción, de violencia, de sexo, de paisaje, de cosas así rapidísimo, hermano? La iglesia no puede competir con el mundo. Aquí no ni ministramos alabanza para que tu corazón haga punchi. No, hermano, predicamos y cantamos la palabra de Dios. Y lleva tiempo. Y yo le doy gracias a Dios, ¿sabe qué, hermano? Que esta iglesia, ahí se ve que hay poder en la palabra. Poco a poco aprendido a valorar la palabra.
Y muchas veces salen compungidos y salen con la espada clavada, hermano, y empiezan a dar fruto. Y eso es comprobación. Porque yo no puedo decir, hermano, la palabra tiene poder y predicar otra cosa. Porque yo he oído gente que dice, no, es que la Biblia, y acaban predicando psicología, mentalismo, metafísica. Entonces ni él cree que la palabra tiene poder. Hermanos, pero aquí, ¿qué es lo que hacemos? Miércoles, domingo, la exposición, dice el Salmo, de tu palabra alumbra el entendimiento. Dice el Salmo 119, léalo, hermano. Es el salmo más largo de la Biblia, pero es exclusivamente de las virtudes de la palabra de Dios, porque todo fue creado por su palabra. Amén. Él envió su palabra y nos dio vida. Aleluya. Mire cómo la palabra hace que yo en mis emociones madure. Ya voy terminando, pues este primer punto, hermano. A veces amanezco, mire, le voy a confesar algo. A veces amanezco de sábado a domingo, hermano, y preparo un libro para predicar. Pero luego vengo y llego y veo una iglesia, no sé, ahorita vinieron puros maduros, pero cuando vieno y veo una iglesia toda inmadura, digo yo, ay, Dios mío, va a ser un desperdicio de comida. ¿Cuántos preparan un banquete para sus hijos pequeños y ellos llegan y dicen, no, a mí dame salchicha? Dice uno, y preparé esto, y preparé lo otro, y preparé aquello, y no, a mí dame lo mismo de siempre, quiero tacos de cochinita. No, es que hay otras cosas en el buffet. Y luego a veces llego, hermano, amanecí, hice un libro, vengo para predicarles, y en la pura introducción se me muere la gente. Ya se llenó. Ya, amén, ya vámonos, pastor. Quiero comprar mi horneado ya para llevármelo. La ley de Jehová es, ¿qué significa la ley de Jehová? ¿Qué es la ley de Jehová? Es la palabra. ¿Y qué dice que la ley, la palabra, la Biblia tiene error? Cuando alguien le diga es que la Biblia tiene error, baja al Salmo 19, verso 7 y le dice, mira, la Biblia es como un león, hermano. Usted no la defienda, solo ábrale la jaula. A ver si un león necesita que lo defienda. Nada más ábrale la jaula. Cuando alguien le diga algo en su psicología del mundo, usted refútele con la palabra. Vea el ejemplo en el desierto con que Satanás le decía, si tú me sirves esto y el otro. Y Jesucristo, ¿qué le decía? Escrito está, Satanás. ¿Cómo fue la guerra? Con la palabra. Con la palabra, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? Dejas de ser un esclavo emocional cuando la palabra trabaja en tu alma, que es tu mente, porque cambias tu mente y cambias tu conducta, porque lo que yo crea determina lo que yo viva. Aleluya. Mire, Dios nos ha estado enseñando, dice, lo que quieras que los hombres hagan contigo, la ley de oro, escúchela, la subimos apenas el jueves. Hagan contigo, haz con ellos. Hermano, esa es una ley de Jehová. Entonces, usted empieza a oír que dice, bendice a los que te maldicen. Pero ¿cómo? Si es ojo por ojo, diente por diente. No, dice Dios, tú bendice a los que te maldicen. Y Dios hace que aún nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Porque Dios puede levantar un ejército para que te ayude, hermano. O un ejército para que te persiga. Depende de cómo tú te presentes con Dios. Voy terminando. La ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? ¿De qué se forma? ¿De qué se compone el ser? Espíritu, alma y cuerpo. En mi emoción, ¿por qué hay mucho cristiano? Ojo, estoy hablando cristiano, pero sus emociones es un ¿qué? Es un niño. ¿Cuál es el resultado de esta autopsia que estamos haciendo? No tiene palabra. Es cristiano. Ya tiene 15 años que viene aquí a Jiquilpan, pero todavía sigue haciendo ¿qué? Rabietas, berrinche. No, es que ese es mi lugar, me he sentado ahí por 10 años. Si llegas y está ocupado tu lugar, ¿y cómo? Y luego los veteranos de guerra, ¿qué hacen, hermano? Llegan en su silla y hasta la marcan y ahí le ponen. Y llegan los nuevos buscando, sí, y no son capaces de pararse y decirle,
porque no entienden que mejor es dar que recibir. Pero ¿por qué no saben todo eso? Mira, el que es egoísta es niño, todo lo quiere para él. Ya acabé y ya mejor porque arriesgo mi vida aquí. Solo 2 puntos nada más y me voy, te lo prometo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, si se da cuenta, es repetitivo. La ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el alma. ¿Por qué estás deprimido? Porque no tienes la palabra de Dios morando en ti. Estoy deprimido y tengo insomnio. Dice alguno, es que tú dices insomnio. Y tengo esto y tengo el otro. ¿Por qué? Porque no tienes la palabra. Y tomas ansiolíticos y tomas antidepresivos. Tómate la palabra de Dios. El otro que le dije, Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbra. Hermano, necesita mucho para que usted entienda eso. La exposición, ¿qué es lo que necesita el ser humano? La palabra. Exponer la palabra, esa es la predicación expositiva que yo siempre estoy. Aquí predicamos expositivamente. ¿Por qué hago eso? Porque yo sé que la palabra está viva y tiene poder. Porque la misma palabra dice que la exposición de esta palabra nos va a quitar la oscuridad, las tinieblas de nuestra mente. La exposición de tus palabras, ¿qué dice? Alumbra. ¿Hace entender a quién? ¿Quién es un simple? ¿Quién es un simple? El avisado del peligro se guarda. Es alguien que tiene. Pero los simples dicen, no pasa nada. Brother, deja de estar visitando esa casa porque el marido es embarcado, no está, la mujer está sola. No debes ir a casa de una mujer si su marido no está. No es que le voy a ir a predicar la palabra, al diablo con eso. Estás jugando con fuego y tomará el hombre fuego en su seno sin que se queme. No, hermano, pero esos son los simples, los que dicen no pasa nada. No, la exposición de la palabra, hermano, nos hace más sabios. Dice este mismo Salmo 119, aunque los viejos. Porque hay gente, hermano, que dice que no, es que yo ya estoy viejo. Pues sí, ¿qué? ¿Cuántos conocen viejos inmaduros? Aquí no mira ningún viejo, por el amor de Dios. Piense nada más. ¿Cuántos conocen viejos que dice tú no? Por gana, pues. ¿No entiendes lo que es por gana? No entiende, luego le platico. O sea, en vano está viejo. Hermano, las canas no son sinónimos de sabiduría, son sinónimos de vejez. Sí está ahí. Dice el otro, aunque se las pinte. Sí, porque si uno se las pinta, no, aunque te las pinte. Como ven, es bastante, hermano. Pero ¿cuántos se quedan con el punto? Para dejar de ser niños, necesitamos anhelar la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos para salvación. Y no me da el tiempo, porque no podemos agotar la palabra de Dios. Si se da cuenta que predicar la palabra, hermano, yo no sufro pensando qué les voy a dar. No, está la Biblia, pero tengo que buscar en oración, en anhelo, para bendición de mis hermanos de esta iglesia donde trabajo, la palabra que Dios quiere para nosotros. De aquí, de estos 66 libros. Pero ¿se escasea la palabra? No, hay palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer? Delegar para dedicarnos a la palabra. Como los apóstoles, cuando nace la iglesia, ellos delegaron, porque dicen, no es justo que nosotros sirvamos las mesas, dice. Escojan ustedes. Ya esa palabra Dios nos la dio en la junta de varones. Próximo jueves a las 6 de la tarde tenemos junta de varones. ¿Y qué sucedió cuando los apóstoles delegaron? Dice, crecía la palabra. Y les explicaba yo a los varones. No quiere decir que crecía la iglesia, ese es otro punto. Crecía la palabra. ¿Qué es lo que? Recuerde que los apóstoles estaban iniciando. No conocían toda la revelación,
Pero como ellos ahora ya tenían tiempo para orar y estudiar, ellos crecieron en el conocimiento y la gracia de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos aquí que haya un pastor que esté dedicado a la palabra, que cuando te predique tú digas: wow, mi pastor no anda vagando, mi pastor está ocupado en la palabra, está lleno de la palabra, está obedeciendo la palabra. Dígame un punto de obedecer la palabra: orad los unos por los otros. Si esta iglesia no está orando los unos por los otros, está infantil, no conoce el mandamiento, no obedece el mandamiento. ¿Y qué necesitamos aquí? Que los varones y las varonas que ya tienen edad en esta iglesia reconozcan que están carentes de la palabra de Dios. Porque has hecho de todo, pero a mí me han dicho que no lees la Biblia. Y si no lees la Biblia, no oras. Y si no lees la Biblia, hermano, vas a ser un niño hasta que Cristo venga. Quizás seas salvo, pero así como dicen, por fuego. Hermano, hermana, ¿cuántos reconocen que de lo último que se acuerdan es de oír la palabra? ¿Por qué tenemos tan poquita fe? Porque la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra, hermano. ¿Cuál es la desgracia de las iglesias evangélicas? No hay palabra, hermano. No se lee. ¿Y sabes dónde traemos la Biblia? En estos aparatitos. Ya se perdió el que nos veían a los evangélicos. Carga tu Biblia, hermano, y ve a la iglesia. Y sirve para muchas cosas, hasta como para defensa, hermano. Y esta pesa. Se necesita que volver a ver cristianos con Biblia bajo el brazo. Que te digan hipócrita: ¿y por qué debo traer así la Biblia? Porque eso también a ti te hace esforzar. Porque estás anunciando al norte, al sur, al este y al oeste que en este libro está tu regla de fe y conducta. Y qué bueno que te digan: y eso que eres cristiano, y eso te hace que te sujetes. Aleluya. Alguien aquí le quiere pedir perdón a Dios porque lo último que se ha acordado es de la palabra. Habrá alguien aquí que diga: Señor, perdóname, en verdad le he dado gusto a mi niño interior, que todo lo quiere, todo lo desea, caprichoso. Quiero ser el centro del universo. No doy pero nada ni en defensa propia. No oro por nadie. No le comparto a nadie porque estoy seco, no tengo que compartir. Amado, yo oro y ruego a Dios. Y yo no quiero irme de este mundo, hermano, sin ver una iglesia como le saluda a Juan el apóstol. Le dice: cuánto me gozo, dice, de ver a tus hijos caminando en la verdad. En verdad es motivo de gozo. Cuando platico con algunos miembros y por lo que me hablan, digo: estás leyendo Biblia. ¿Sí se entiende? Pero la mayoría cuando hablan, ¿qué les digo? Te está viendo las series de narcos. Sí, porque traen hasta violencia, hermano. No, hay que ir por la pistola, pastor. Digo: no, deja de ver esas series de narcos, de psicópatas, y ejercítate para la palabra. ¿Alguien aquí ya le dijo a Dios que le perdone, que reconoce que se ha olvidado de su palabra? ¿Se da cuenta cómo el diablo nos ha robado, hermano? Él sabe que si usted y yo pasamos tiempo en la palabra, no habrá diablo, hermano, que pueda parar el avivamiento de esta obra. Y doy gracias a Dios porque esta obra está avivada, hermano. Y no ha sido fundamentada en emociones efímeras, en quimeras. Aquí hemos predicado duro con la palabra, sin ofender, porque el amor también debe ser valiente. Debemos disciplinar, debemos exhortar, pero que todo sea para edificación y no para destrucción. Nos ponemos en pie. No se vaya a ir acabando la oración de gracias, porque tengo aquí un aviso, y si es tan amable, espéreme, y terminando la acción de gracias, damos el aviso. Padre, tantas gracias, Señor. En verdad solo expuse una parte tan pequeña de todo lo que me diste, Padre, y permíteme, Señor, del cielo y de la tierra y de todo lo creado, exponer en reuniones
esta exhortación. Es tanto, Señor, lo que tú has revelado en tu palabra, que exhorta al poder de tu palabra. Te ruego, Dios, como dice en tu palabra, que no vuelve vacía, que así como envías la lluvia sobre la tierra y la prepara para la semilla y la hace germinar, que así, y lo creo, Señor, porque tu palabra es viva y poderosa, que así es tu palabra que envías, Señor, que dará fruto. Esta exhortación por amor a tu pueblo, por amor a nosotros, que volvamos a la Escritura, que restauremos nuestra devoción y nuestro tiempo de lecturas y de meditación en tu bendita y poderosa palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la obediencia de este pueblo, Señor. Gracias por tu amor derramado y que podemos amarte porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, porque estamos empeñados y queremos ver a tus hijos caminando fuerte en la verdad, en victoria, en alegría, en esperanza, en fe, en convicción, que solo lo genera tu palabra. No en una emoción vana, efímera, sino en la convicción que solo es por tu palabra, Señor. Yo bendigo esta iglesia, Dios. Bendigo lo que resta de este día. Bendigo las familias aquí representadas. Y que pueda haber un pueblo, Dios, que anhele la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos para salvación. Te ruego, Señor, que despiertes en este cuerpo hambre y sed de ti. Que haya un pueblo, Señor, que queremos establecer los grupos de discipulado, que haya vida y que haya avivamiento aquí, Señor, que haya grupos degustando, alimentándose con el pan del cielo. Sea así nuestra oración, Señor, que hacemos delante de ti y que ahora, Dios, la abrimos públicamente para que sea hecha por la fe. Creo, por lo cual he hablado, Señor. Yo te bendigo, amado, amada, niño, joven, adulto. Yo te bendigo ahora en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y todos decimos amén.